imaginación a la época de Jesús y al estado religioso de aquella época. Los judíos siempre tuvieron temor después de que regresaron de la cautividad. Siempre tuvieron temor de volver a ir en cautividad a alguna otra nación. Y ellos querían hacer todo lo mejor que ellos pudieran para que nunca más fuesen llevados en cautividad, que era el castigo más extremado que Dios había puesto en el pacto que hizo con ellos. Los judíos, el pueblo de Israel en general, durante 490 años no guardaron el año sabático. El Señor les dijo: cultiven la tierra 6 años y el 7º año no toquen la tierra, no la cultiven, déjenla quieta. Pero ellos, en su afán económico, nunca dejaron descansar la tierra. Y como se han dedicado a la idolatría, el Señor dijo a través de Jeremías que ellos irían cautivos y estarían en cautividad todos los años que no dejaron descansar la tierra. Entonces, si dividimos 490 por 7, dan 70 años, lo que fue el cautiverio, así lo explica la Biblia. Pero al regresar ellos dijeron: vamos a hacerlo mejor, no queremos volver a ser llevados en cautividad. En los tiempos de Esdras y Nehemías decidieron apegarse ellos a la obediencia, a las obras. Y empezaron a tener ciertas actitudes fanáticas. Una de las cosas fue que le dijeron a todos los que se habían casado con mujeres extranjeras y tenían hijos: dejen las mujeres extranjeras, déjenlas. Y a los hijos, cosa que Dios nunca aprobaría. El hecho es que se creó una sociedad malinterpretando las Escrituras, y en la Biblia, yo diría el versículo más malinterpretado se encuentra en Levíticos 19:18. En Levíticos 19:18 el Señor dice: no te vengarás ni guardarás rencor de los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y es uno de los versículos que tiene la firma de Dios. Dice: yo Jehová. De nuevo, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fue muy malinterpretado ese versículo en la época de Jesús, y hoy en día lo interpretan bien mal, ¿sí? Porque hoy han aparecido unos humanistas que dicen: tienes que amarte, porque dice la Biblia: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, te está diciendo: ama a tu prójimo y ámate. Pero no, realmente esto es una comparación, porque el ser humano por naturaleza se ama y quiere defender sus intereses. Eso es lo que quiere decir el versículo. Pero ahora en las corrientes humanistas interpretan mal este versículo en ese sentido. Pero en la época de Israel no lo interpretaban mal en ese sentido, sino en otro sentido, porque dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Entonces la discusión era: ¿quién es mi prójimo? Si usted lee este versículo en inglés dice: love your neighbor, es decir, ama a tu vecino. La interpretación, la forma en que se utiliza en inglés como el español, ambas son correctas, porque vecino es el que está al lado, por lo general, neighbor, y prójimo viene de la raíz griega que significa próximo, el que está junto a ti, el próximo. Entonces la pregunta que tenían los judíos en aquel entonces era: ¿quién es mi prójimo? Era la pregunta frecuente. Ellos querían obedecer lo que dice la palabra de Dios, pero la pregunta es: ¿quién es mi prójimo? Y había controversia en cuanto a quién era el prójimo. Y en el fanatismo nacional judío, ningún judío fanático podía creer que los paganos fueran su prójimo. Alguien va a decir: ¿cómo yo amar a un pagano? Le dice: amarás a tu prójimo. Yo no creo, dicen algunos, que los paganos sean mi prójimo.
Otros decían, mi prójimo debe ser la clase alta judío, o los hermanos más destacados, ese es mi prójimo. O sea, trataban de escoger su prójimo. Otros lo reducían más el espacio y decían, mi prójimo es mi familia, porque yo a quien tengo que amar es mi familia. En sí el tema era de debate: ¿quién es mi prójimo? Algunos podrían decir, mi prójimo tiene que ser buena persona, porque pues como yo lo voy a amar, yo no voy a amar a alguno que sea mala persona. ¿Sí? Mi prójimo, quizás diría alguno, es alguien que se vista bien, porque yo no voy a amar a alguien que ande mal vestido. ¿Sí? Así que otros podrían pensar, mi prójimo debe ser alguien educado, una persona limpia, de la clase alta. Así que la controversia aquí en mi prójimo llegó hasta los oídos de Jesús. Y en Lucas capítulo 10, versículo 25, dice que un intérprete de la ley vino a hacerle la misma pregunta. Jesús vino a hablar con Jesús. O sea, que un intérprete de la ley se levantó y le dijo para probarle. Es decir, este intérprete no tenía ningún sentido de conocer o aprender. Este intérprete dice que le dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Cómo voy a heredar la vida eterna, maestro? ¿Qué debo hacer? Dice aquí que era para tentarle, o sea que él no iba a buscar un conocimiento. Y muchas veces hay gente que hace preguntas sabiendo que la respuesta que le dan a dar no la va a aceptar. ¿Sí? Como hay personas que han venido a preguntar, a pedir un consejo. ¿Qué debo hacer? ¿Qué me aconseja? Pero ya la persona listó su mente, no importa lo que le digan, ya tiene en su mente lo que va a hacer. Así en esta situación estaba este intérprete de la ley. ¿Sabe quién eran los intérpretes de la ley? Los intérpretes de la ley, hermanos, eran el reducido número de personas que tenía acceso a los pergaminos en el templo. Recuerden, en la época de Jesús, la gente no podía leer los pergaminos, no es como ahora que se copian Biblias y hay Biblias en cantidad, en el internet la gente ve la Biblia, regalan Biblias ahí. No, en ese tiempo no era así. En ese tiempo eran solo los pergaminos originales que estaban en el templo, y aquellos que lo leían se lo interpretaban a la gente. Y entonces Jesús le responde, y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y este es todo el resumen de la ley en sí. Ustedes saben que el resumen de la ley es amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y a tu prójimo. Pero aquí se resume, porque el que no ama al prójimo tampoco puede amar a Dios. Y Jesús le dice, ¿cómo está escrito en la ley? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿qué le dijo Jesús? Bien has respondido. Haz esto y vivirás. O sea que el hombre vino a tentar a Jesús. ¿Qué haré para tener la vida eterna? ¿Qué dice la ley? Entonces él empieza a decirle, eso le se viene dicho. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Ahora, ¿por qué quiere justificarse? Porque cada uno clasificaba quién era su prójimo. Ellos escogían su prójimo, le amaban y ya estaban justos. Respondiendo Jesús le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron, hiriéndolo, se fueron, dejándolo medio muerto. O sea que es interesante, cuando Jesús empieza a responderle a este hombre, Jesús empieza a decir la parábola, entre la congregación estaba el sacerdote y estaba el levita. La historia así dice el deseado toda la gente en la página 462. Dice que allí estaban los que vivieron una experiencia. Esa no era una parábola, era una experiencia real. Y entonces Jerusalén es una ciudad que está en la parte alta, 2.300 pies sobre el nivel del mar está Jerusalén. Y este hombre descendía, dice, que descendía de Jerusalén a Jericó, una ciudad que está más baja, 33 kilómetros de distancia. Así que él va descendiendo
Y entonces dice la historia y también la gente que ha ido allá, que entre Jerusalén y Jericó hay unos caminos resecos y hay peñascos alrededor. En esos caminos de la antigüedad, me imagino que hoy en día habrán buenas carreteras ahí. Entonces ahí tenían la oportunidad los ladrones de esconderse, y a veces la gente no viajaba sola, viajaban en grupos para ayudarse, para defenderse. Se cree que este viajero que descendía probablemente era un vendedor judío, que había tenido que dejar a su esposa, a sus hijos, para ir a la ciudad a vender, a la ciudad de Jericó. Y ahí fue atacado, y fue dejado ahí tirado, posiblemente en medio del sol reciclante, caliente, o posiblemente en medio de un frío, no sabemos si era invierno o verano. Pero dice el versículo 31, aconteció que descendió un sacerdote, es decir, el sacerdote venía de Jerusalén también, descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. O sea, ¿qué hizo el sacerdote? El sacerdote iba descendiendo, lo ve y pasó de largo. Pasó de largo. Jericó era una ciudad de sacerdotes, seguramente él venía de ministrar en el templo, iba para su casa. Todos de Jericó subían los sacerdotes a ministrar a Jerusalén y después bajaban. Y este sacerdote era un dirigente religioso que guardaba el sábado. Este sacerdote era un dirigente religioso que devolvía los diezmos. Este sacerdote posiblemente, si lo consideráramos hoy, sería alguno que tenía hasta la reforma pro salud, ¿no? Que varía, ¿no? La reforma pro salud es una, pero la gente la ha puesto, la ha clasificado en otras maneras. Era un maestro respetable, pero sin embargo este sacerdote había perdido la esencia de la religión verdadera. ¿Ustedes saben cuál es la esencia de la religión verdadera? El servicio a otros. Esa es la esencia. Usted puede leer en la Biblia cuando le hablan lo que es la religión pura y sin mancha, y va a encontrar que la esencia de la religión verdadera es el servicio a otros. Pero este sacerdote había perdido ese sentido. Dice que el versículo dice que apenas le echó un vistazo, una actitud, podríamos decir, despreocupada por la vida humana de este sacerdote, de quien se esperaba tanto. Era como si hubiera visto quizás a un animal, como cuando uno va viajando y ve que los carros han matado alguna ardilla, algo así, despreocupado completamente. No quería contaminarse. Los ritos eran más importantes, aunque él iba ya para su casa, venía del templo. Tenía un concepto pálido de lo que es la dignidad y el valor humano este sacerdote. Vio al herido y no le importó. El valor, mis hermanos, de los componentes químicos del cuerpo, el valor del hombre no se mide por el valor de los componentes químicos del cuerpo. ¿Sabe usted que si a nuestro cuerpo le quitaran todos los componentes, cuánto fósforo hay, cuánto hierro, cuánta cera hay? Se calcula que todos los ingredientes químicos de nuestro cuerpo, lo que es el material de nuestro cuerpo, se calcula que son $20. Pero el ser humano no se mide por los componentes del cuerpo, ni por la forma, ni por la figura. El valor humano no se mide por la clase social. El valor humano no se mide por el dinero, no se mide por la educación. Para Dios tiene un alto precio el valor humano. Por eso dice en Salmos, un versículo muy conocido, yo quisiera leerlo, después voy a regresar de nuevo a Lucas, pero en Salmos 8, 3 y 4 dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, y la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que le visites. En otras palabras, el salmista está diciendo: Dios tan grande que es, tan poderoso, todo lo que Él hace, Dios hablando, Jesús cuando habla, Él puede crear sistemas solares, tiene poder.
Pero dice aquí que es el hombre para que él te acuerdes. Y saben una cosa, hermanos, que no hay dos iguales. Si usted quiere conseguir dos seres humanos iguales, va a ser muy difícil que lo consiga. No hay dos iguales. Y déjenme decirles, ni aun clonados, hasta ahora pues no están clonando, que yo sepa no están clonando humanos, hasta puede ser que lo estén haciendo en secreto. Pero ahora que usted clone a otro, va a tener la misma programación genética, pero a través de los años, en las experiencias diferentes, van a ser diferentes. Aunque fuera así, todos somos preciosos a los ojos de Dios. Si dejamos de ver el valor humano, como lo ve Dios, podríamos estar transitando como este sacerdote camino a Jericó de una manera indiferente. Y dice el versículo 32, o sea, ya pasó el sacerdote, dice, asimismo un levita venía siendo como el diácono del templo, asimismo un levita, llegando cerca a aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Es decir, que el sacerdote dio un vistazo y siguió. El levita, por lo menos el levita se acercó. ¿Sí? Se detuvo, sintió lástima, pero reprimió el impulso noble que tenía, pasó por el otro lado, vamos a decir, no le puso ni siquiera un paño para el sol reciclante o para el sereno de la noche, no se preocupó seguramente más por su seguridad, como a este hombre lo ha herido supuestamente ladrones. Él temió, los ladrones deben de estar por aquí y es mejor irme. ¿Sí? Él pensó, este levita, en su seguridad personal. Este levita pensó en que los ladrones podrían regresar. Pensó en el riesgo, pensó en el tiempo o el esfuerzo que iba él a gastar en este herido. Era mejor para el levita no involucrarse. Vivimos en una era sin sacrificio por los demás. Vivimos en una era donde no se involucran mucho los seres humanos por otros, porque ahora las cosas se miden por el costo, quizás por las lágrimas, por el esfuerzo, por las energías que se puedan gastar. Hoy en día hay un afán tan grande en cada uno de nosotros por el dinero, por la economía, por nuestros propios asuntos, por nuestros propios negocios, que se ha perdido el amor al prójimo, la preocupación por los que sufren y por los necesitados. El levita pensó en su itinerario, pensó en su agenda, pensó que sacrificar esto para ayuda a otro no era práctico, era pagar un precio muy alto. Así que el levita, dice la Escritura, también pasó de largo. Dice el versículo 33, pero un samaritano, que iba de camino, vino, se acercó a él y viéndole, fue movido a misericordia. Imagínense, este es un samaritano. Los judíos consideraban a los samaritanos como mezclados, no eran puros. Tenían ya la religión de ellos. Para los judíos, la religión que practicaban los samaritanos ya no era una religión pura. Pero este samaritano se movió a misericordia, vino cerca de él, dice, y viéndole fue movido a misericordia. Versículo 34, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino. Poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, en este caso un hotel, a un motel o hotel lo llevó, y cuidó de él. Este samaritano sale de camino. El sacerdote simplemente mira al herido y sigue derecho. El levita se acerca, siente compasión y se va. Pero a diferencia del levita y del sacerdote, el samaritano se arrodilla a ayudar. No le importa la raza del que está herido, porque ese que está herido, si no estuviera herido, a él lo tendría como un pagano, como un incircunciso, como un inmundo, como un mezclado, como un gentil, pero no le importa qué pueda pensar de él el herido y qué pensaban los judíos. Él no le importa, hay un ser humano herido, creado por Dios y herido, él ahora lo va a ayudar. Le venda, dice la narración, le pone aceite
le agua, lo monta y lo lleva a un hotel. Dice, cuida de él toda la noche. Se queda en vela cuidando de él. Quizás pierde alguna cita que tenga, pierde algún negocio, pero él ahora quiere ayudar a un ser humano. No solo él hace eso, sino que dice el versículo 35, al otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero, o sea al dueño del hotel, y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. 2 denarios. ¿Cuántos serían 2 denarios? ¿Ah? El trabajo de 2 días. Un denario es un trabajo de un día. Así que le está dando el trabajo de 2 días. Pero como él dedicó una noche a este samaritano, o sea, dedicó un día de trabajo, ahí estaba perdiendo en sí 3 días de trabajo. El samaritano no hizo preguntas egoístas cuando vio la necesidad humana. No preguntó, ¿vale la pena ayudar a este hombre? ¿Se merece este hombre mi ayuda? ¿Es digno este hombre mi ayuda? Tampoco preguntó, ¿es agradable esta responsabilidad? ¿O cuánto me va a costar esto en términos de sacrificio y dinero? No pensó eso. No pensó, ¿será que alguien me verá y me felicitará? Porque también a veces hacen cosas para que los vean y lo feliciten. ¿Me recompensará este hombre más adelante? Tampoco dijo, este hombre se metió en problemas por su propia culpa y que pague. Tampoco dijo eso. Cuando vamos a ayudar a alguien, no importa cómo se ha metido en el problema, lo principal es ayudarle. Solo había un pensamiento que dominaba la mente. Un ser humano de valor supremo para Dios necesita ayuda. ¿Saben que este samaritano representa, podríamos decir, al gran médico, a Jesús, el gran médico y bálsamo salvador de aquellos heridos y enfermos? En Jeremías capítulo 30, versículo 17, primera parte, dice el Señor, mas yo haré venir sanidad para ti, sanaré tus heridas, dice Jehová. El Señor es nuestro sanador. La religión verdadera se centra, mis hermanos, se centra en ayuda para otros, en el amor. Dice, ¿alguna vez este ladrón llamado Satanás te dejó espiritualmente herido y vencido a la orilla del camino de tu vida? Con el último suspiro, la buena noticia es que Jesús sana viajeros cansados y heridos. Él corrió el riesgo. Vino a un mundo de ladrones, encontró un ladrón, encontró personas destrozadas por el pecado y a costa de su propia vida sanó sus heridas. Así lo explica Isaías 53, 3 al 7. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado de Dios y por azotado y herido de Dios. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de nosotros. Angustiado y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de los trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Ese es Jesús, mis hermanos. Es Jesús que está dispuesto a curarnos, a curar nuestro pecado, a curar nuestras heridas. Y en Mateo capítulo 5, versículo 43, Jesús, hablando con estas personas religiosas que habían malinterpretado todo, Jesús les dice, oísteis que fue dicho,
Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Ustedes saben que la Biblia no dice eso. El Antiguo Testamento no dice amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eran los fanáticos que habían inventado ese decir y lo pasaban de uno a otro y lo repetían. Pensaban que eso lo decía la Biblia. Como ustedes, no sé si hoy en día ustedes oyen a alguien decir, la hermana Elena dijo, y hay muchas cosas que andan diciendo pero nunca lo dijo, no está escrito. Lo mismo pasaba allí. ¿Oíste que fue dicho? ¿A quiénes? A los fanáticos. Ellos fueron los que dijeron eso. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Hermanos, el que quiera ser cristiano sinceramente y verdad, le queda un poquito, tiene que estar con Cristo. Porque amar a los enemigos para el ser humano no es fácil. Amarás, mas yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Sí? Yo creo que este versículo, muchos predicadores o iglesias que están interesadas en tener gran número de personas, yo creo que esto no lo leen mucho porque se les desaniman, porque esta es la esencia del Evangelio. La esencia del Evangelio, mis hermanos, es el amor. Y dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen así no hacen así mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así también los gentiles? Entonces viene aquí un consejo. Sed pues perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y la escritura hay que saber entender, hermano, porque hay gente que dice, uy, vamos a ser perfectos. Como Dios no le pasa nada, voy a tirarme del segundo piso y como soy perfecto, pues no me va a pasar nada, voy a ver si puedo volar. No. Se refiere hacia la actitud de Dios. Ser perfectos. En el sentido de la actitud, porque el ser humano jamás va a alcanzar la perfección en esta tierra. Es en el sentido de la actitud, ser perfectos, con la misma actitud que Dios tiene sobre malos y buenos, y justos e injustos, es la actitud que nosotros debemos de tener. Voy a leer 2 versículos más para luego terminar con lo que en Primera de Juan capítulo 2. Pero antes quisiera yo decirles, hermanos, dice amad a vuestros enemigos. Y alguien se pudiera preguntar, pero ¿cómo voy a amar yo a mi enemigo? Si le voy a dar un regalo a mi enemigo, no me lo recibe de pronto. ¿Qué tipo de amor voy a tener por mi enemigo? Ustedes saben que existen 3 sentimientos, que es el amor, el agape, el amor de Dios, el fileo, que es el amor familiar, y el eros, que es el amor de pareja. Yo no creo que alguien hasta se va a enamorar del enemigo, o sea que no es posible. Tampoco va a sentir amor familiar por el enemigo, porque no es su familia. Necesita sentir el amor de Dios. El amor de Dios. Y en Primera de Juan capítulo 2 versículo 9 dice: el que dice que está en luz y aborrece a sus hermanos, está todavía ¿en qué? En tinieblas. Y también dice, el que ama a su hermano permanece en luz, y en él no hay tropiezo, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Es tremendo, hermanos, cuando existe el odio. El termómetro de la espiritualidad podríamos decir que es el amor. Ahora, en 1 Juan 4, 20 y 21, dice allí, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto?
Y nosotros tenemos este mandamiento: el que ama a Dios, también ame a su hermano. Y entonces ahora vamos a leer los últimos versículos de Lucas 10. El versículo 36 dice: ¿quién pues de estos tres parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y el intérprete de la ley le responde a Jesús: el que usó misericordia con él. Y entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Ten tú también misericordia. Hermano, yo le pido a Dios que ponga en mi corazón amor hacia, porque es la parte principal de la vida cristiana. Muchos problemas que existen. Yo he estado en diferentes lugares, iglesias, y la raíz de todo mal y de todo problema es la falta de amor. Es la falta de amor, es la raíz. Muchas veces hay personas que quieren defender intereses, pero no, lo que tienen es falta de amor. Cuando estamos empapados del amor de Dios, nos vamos a evitar muchos problemas. Los problemas siempre van a existir porque tenemos un gran enemigo que es Satanás. Pero nosotros tenemos que estar empapados de amor y misericordia. Como es el Señor: misericordia quiero y no sacrificio. Dios quiera que podamos entender la esencia de la religión verdadera, que es el servicio a otros. Amén. Y aprender eso de Jesús. Que Dios les bendiga. Amén.